Muchas gracias, doctor Alexander, por su excelente conferencia, con la cual nos muestra la otra perspectiva que tenemos en el manejo invasivo de la fibrilación auricular. Ahora nos vamos al otro lado, que es la ablación con catéter, a cargo del doctor Efraín Gil. Él es internista, cardiólogo, electrofisiólogo de la Unidad de Electrofisiología del Centro Médico Imbanaco, Angiografía Occidente y DIME en la ciudad de Cali, Colombia. Él nos va a hablar de la ablación de fibrilación atrial desde la fuerza de contacto hasta la electroporación. Bienvenido, doctor Gil. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Efraín Gil. Le agradezco a los organizadores de este simposio por la invitación. El tema que me corresponde desarrollar en los siguientes 20 minutos es el de las nuevas herramientas de ablación para el manejo de pacientes con fibrilación auricular. Actualmente trabajo en la ciudad de Cali. Vamos a iniciar. Antes de comenzar a mostrar los mapas de ablación y las nuevas herramientas, es importante que recordemos que la anatomía real del corazón no es la que nos muestran los equipos de resonancia o de TAC. A veces uno tiene una idea por esas gráficas, pero realmente hay que conocer a profundidad la anatomía del corazón y en este caso particular de la aurícula para realizar ablaciones exitosas y también para saber por qué se presentan las complicaciones. En este caso, por ejemplo, esta imagen en la que se ve una radiolucencia de la aurícula izquierda nos da una idea de cómo las fibras musculares que están en la pared auricular no tienen el mismo espesor a todo nivel y que hay zonas que son muy desprotegidas, por ejemplo, esta zona de la pared anterior de la aurícula izquierda, por la que a veces solemos trazar líneas de ablación de Flotter, pueden ser muy frágiles y pueden ocurrir complicaciones. Y al contrario, existen otras zonas, como por ejemplo en el bridge entre las venas pulmonares izquierdas y la auriculilla, donde ese mismo entramado de fibras musculares puede llegar a ser muy grueso y muy sólido, y la ablación puede llegar a ser más difícil. Entonces, siempre tener en mente la real anatomía de la aurícula y las relaciones que ella tiene con estructuras en la pared posterior, como por ejemplo el esófago, que está en estrecha relación con la pared posterior de la aurícula izquierda y con los nervios frénicos, que quizás son las estructuras a las cuales les podemos causar daño después de o durante la ablación. Este es otro ejemplo de la variedad anatómica. Esta es una imagen que muestra el antro de las venas pulmonares izquierdas y su relación con el ostium de la auriculilla. Son dos pacientes diferentes. En este paciente ese ridge o ese borde es muy delgado. Mantener un catéter haciendo ablación con un contacto firme y adecuado es más difícil en este caso. Aquí sería más fácil, pero también es cierto que en este caso hacer una lesión más transmural sería un poco más difícil. Entonces, las variables anatómicas de cada paciente hacen que cada caso de ablación sea particular y que los resultados pues, dependan de que el médico reconozca estas variaciones. Esta es la última imagen que les voy a mostrar de la anatomía para mostrar lo mismo, zonas muy frágiles de la aurícula, con zonas con mejor tejido muscular y también la estrecha relación que hay entre la vena cava superior, el septum interauricular, que es un sitio que cada vez cobra más vigencia en diferentes técnicas de ablación, no solo de fibrilación auricular. Esta imagen es un mapa que nos muestra que a pesar de haber hecho una gran ablación endocárdica, persisten algunas señales eléctricas en la pared posterior de la aurícula, y es que se nos olvida que pueden haber lesiones que desde el endocardio no alcanzan a ser completamente transmurales. Este es el mapa epicárdico de la aurícula izquierda, donde se ve que hay más actividad eléctrica, es decir, uno de los retos de las terapias de ablación es lograr que las lesiones sean más transmurales y que se perpetúen en el tiempo. La principal dificultad con las técnicas de ablación modernas es que en las recurrencias clínicas de arritmia, posablación de fibrilación auricular, lo que encontramos generalmente es que los sitios que aislamos se han vuelto a reconectar, los antros de las venas pulmonares, por ejemplo. Y una de las explicaciones es que la aplicación de radiofrecuencia no fue lo suficientemente
transmural. A esto se asocia que estamos ahora ante el reto de tratar pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca. Esto hace que pasemos a sala a pacientes más enfermos, con aurículas más dilatadas, con fibrilación auricular que lleva más tiempo, y es un reto que estos pacientes estén en ritmo sinusal después de la ablación. Esta diapositiva me parece muy didáctica porque resume rápidamente cuál es la historia y la evolución de la terapia de ablación. Realmente no es una historia tan vieja. Miren que la primera ablación que se hizo de manera accidental durante un estudio electrofisiológico diagnóstico fue a finales de la década de los 70, en un paciente con un estudio electrofisiológico diagnóstico que requirió cardioversión eléctrica, había un catéter de registro en el haz de His y el paciente accidentalmente quedó con bloqueo auriculoventricular. De ahí surgió el interés en realizar este tipo de terapias con fines terapéuticos, sobre todo para pacientes con vías accesorias o con arritmias ventriculares. Las estrategias de ablación han madurado y se han sofisticado, y desde 1987 tenemos a disposición las terapias de ablación con radiofrecuencia, que son las que hoy en día se siguen aplicando para la inmensa mayoría de pacientes que llevamos a ablación. La historia moderna de la ablación de fibrilación auricular data de 1994, es decir, estos últimos 26, 27 años son el lapso de tiempo en los que ha ocurrido todo el desarrollo terapéutico de ablación de fibrilación auricular. Es de anotar que las primeras intentos de ablación de fibrilación auricular no tenían que ver con las venas pulmonares ni con la aurícula izquierda. El mismo grupo del Dr. Heisager hizo algunos casos haciendo ablación solo desde la aurícula derecha, obviamente no fueron exitosas. Y por esta misma época, el Dr. Murillo, que es un gran profesor de electrofisiología para nosotros, describe los focos de fibrilación auricular en las venas pulmonares. Este fue un hallazgo bien importante. Sin embargo, no es sino hasta 1998 cuando en el New England se publica la serie de casos conocida por todos nosotros del grupo del Dr. Heisager, y esto, digamos, fue un punto clave en el desarrollo de la ablación. Comenzamos a ponerle mayor atención a hacer ablación de las venas pulmonares, se desarrolló rápidamente la técnica, y para el año 2000 ya estábamos en la mayoría de grupos muy interesados en hacer ablación antral de las venas pulmonares para el manejo de la fibrilación auricular paroxística. Se fue acumulando evidencia y pocos años después ya tenemos evidencia suficiente para demostrar que la terapia de ablación con catéter para fibrilación auricular paroxística es mejor que el uso de antiarrítmicos. Nuevas terapias como la crioablación surgieron más o menos desde el 2013. Fíjense que la ablación básicamente hasta nuestros días es una injuria térmica, o por calentar el tejido de manera indiscriminada con los catéteres de ablación, o por enfriarlo a condiciones críticas para que haya lesión celular con la crioablación. Se han desarrollado también catéteres de ablación con láser. La evidencia se ha acumulado y nos hemos puesto más ambiciosos, digamos, en no solo tratar pacientes con fibrilación auricular paroxística, sino hemos incluido en estudios pacientes con fibrilación auricular persistente y falla cardíaca, y ese es estudio, el CASTEL, liderado por el Dr. Marouche, que nos ha, digamos, abierto los ojos a entrar en el campo de fibrilación auricular y falla cardíaca, que es un verdadero reto porque seguramente el solamente aislar las venas pulmonares no es suficiente, se debe acumular evidencia, experiencia y técnica para llegar a la conclusión de que además de aislar las venas pulmonares se debe hacer algo más, ya les mostraré que ese es algo más, para que sea realmente efectiva la terapia en falla cardíaca. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el presente? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos hoy en día con respecto a las herramientas de las que disponemos? Queremos que las lesiones de radiofrecuencia que apliquemos sean más duraderas y más seguras. Y surgen nuevas terapias, algunas de ellas las voy a mostrar el día de hoy, como la electroporación, que ya no es una lesión con injuria térmica, no es por frío o por calor, sino es una injuria eléctrica, que trata de ser más selectiva para el cardiomiocito y menos lesiva para las estructuras colindantes a la aurícula izquierda. Esta imagen resume lo que hacemos hoy en día para un paciente con fibrilación auricular que esté muy sintomático y refractario al manejo con por lo menos un antiarrítmico. Le ofrecemos ablación de venas pulmonares
realizamos dos funciones transeptales con un catéter de alta definición, hacemos una reconstrucción anatómica y de voltaje de la aurícula izquierda con énfasis en la pared posterior. Aquí observamos que las 4 venas pulmonares que están en morado tienen actividad eléctrica. Hacemos un aislamiento con un catéter irrigado que tiene un sensor de contacto que nos dice que el contacto es adecuado. Hacemos la ablación y verificamos que haya un aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Esta terapia, que parece sencilla en la descripción, nos ha llevado mucho tiempo en madurarla, en ser verdaderamente expertos en ella, y es una terapia muy adecuada para pacientes con fibrilación auricular paroxística, con tasas de éxito que fácilmente superan el 80%. Sin embargo, el principal problema de esta estrategia es la recurrencia de arritmias como fibrilación auricular o arritmias asociadas a ablación de venas pulmonares como taquicardia atrial o flóter auricular. Este es el ejemplo de un paciente al que hace unos 10 años se le hizo una ablación de venas pulmonares y ahora recurre en un flóter auricular. Cuando lo llevamos a estudio encontramos que se ha reconectado una vena pulmonar, en este caso la vena pulmonar inferior derecha. Entonces, la idea es volver a aislar la vena. Aquí lo hicimos, quedó nuevamente aislada la vena pulmonar. Sin embargo, ese paciente persistía con su arritmia, que era un flóter auricular, y resulta que ese flóter estaba asociado a una reentrada, una pequeña reentrada en el techo de la aurícula izquierda, cerca a la vena pulmonar y a la auriculilla. Eso es lo que se ve en este mapa. Y se realiza ablación en esa zona, desapareciendo el flóter auricular. Es decir, aislar cuando estamos incluyendo en los pacientes que llevamos a procedimiento, pacientes cada vez más complejos o pacientes con recurrencias, debemos estar listos no solamente a aislar las venas pulmonares, sino a realizar mapeos más específicos de diferentes focos de arritmia. En este caso hicimos una línea de ablación desde la línea mitral hasta la pared posterior y desapareció ese flóter. Entonces, la tecnología que necesitamos para ello es mapas de alta definición y catéteres irrigados que den un contacto suficiente para dar el tratamiento a las arritmias. Esta diapositiva me parece muy didáctica porque muestra las diferentes opciones de ablación a medida que se va complicando la situación. Va aumentando el diámetro de la aurícula izquierda y el volumen, la carga de fibrilación auricular va siendo mayor y el paciente luce cada vez más enfermo. Entonces, en este extremo están los pacientes que mejor nos quedan, que son los pacientes con fibrilación auricular paroxística, a los que le hacemos básicamente una ablación antral de las venas pulmonares con unos resultados superiores al 80% de éxito. Cuando tratamos pacientes más complejos, hacemos más cosas, como por ejemplo realizar líneas de ablación en el techo de la aurícula izquierda y a veces en la parte inferior de la pared posterior. Esta técnica se llama box, o hacer punto a punto un aislamiento de la pared posterior. Y diferentes grupos hacen diferentes cosas, hacen líneas de ablación en el mismo cabo tricuspidio, en la cava superior o istmo mitral. Lo que es claro para todos es que la piedra angular del tratamiento es aislar bien las venas pulmonares. Sin esta cuota inicial no vamos a tener éxito en otro tipo de terapias. Y la evidencia es sólida en que esta estrategia es fundamental. Irse por alguna de estas otras líneas ya terapéuticas dependerá de la experticia y de la decisión de cada grupo de electrofisiología. O sea, una de las fronteras de la ablación de fibrilación auricular es que después de hacer aislamiento de las venas pulmonares, nos hace falta consolidar una estrategia más homogénea para mantener al paciente sinusal. Este es otro caso en el que el paciente había tenido una reconexión en el antro de las venas pulmonares izquierdas con la auriculilla. Aquí se ve un mapa que muestra que en gris la zona que está adecuadamente ablactada, pero en morado se ve que hay una reconexión en ese bridge. Lo que debemos hacer es, desde la parte interna de la aurícula, llegar a este sitio y hacer una ablación, pero la ablación debe ser suficientemente buena para que sea exitosa. ¿Y qué significa eso? Les muestro este caso porque aquí se visualizan las pulmonares izquierdas. Este es el bridge entre las venas y la auriculilla, y tenemos un catéter de alta definición que se llama HD,
que nos muestra aquí en colores, latido a latido, el circuito de la hernia, y aquí en azul el catéter de ablación que nos muestra este halo verde, que es un indicador de cuánta presión debemos hacer sobre el tejido para que la ablación sea efectiva. Es decir, no solo es poner el catéter, sino ponerlo bien en el sitio adecuado, por el tiempo adecuado, con el contacto y la temperatura adecuada. Eso se traduce en unos índices de lesión que se han tratado de estandarizar para que sea efectiva la terapia. Aquí van a ver ustedes en el video, pónganle atención a esta zona, este es la presión en gramos que hace el catéter. Aquí está más o menos en 5 o 10 gramos, es aceptable, pero no es ideal. Solamente cuando decidimos hacer más presión desaparece el cloro y la ablación es exitosa. Entonces, otro de los avances y las herramientas en posición de fibrilación auricular es contar con catéteres que mapeen en tiempo real las arritmias, como el HD-Grip, esta función se llama Live View, y catéteres de ablación que nos permitan saber cuánta presión ejercemos sobre el tejido, porque ya se han hecho estudios y en manos expertas es muy difícil que solo por la sensación del operador sepa cuánta presión hace el catéter, debe ser medido por el mismo catéter. Esta es otra ayuda en los catéteres de alto inicio. Después de que nosotros las ablaciones nos muestran que del lado ventral no hay actividad eléctrica y del lado de la parte posterior, es decir, se está creando una línea de aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Todas estas herramientas permiten que las lesiones sean más duraderas en el tiempo. En esta diapositiva resumimos la tecnología que usamos hoy en día. Básicamente hay dos estrategias grandes. La que usamos en nuestros servicios es un catéter convencional con las puntas que pueda salir aquí solución salina e irrigar el tejido con un sensor de contacto, y el procedimiento que hacemos para fibrilación auricular paroxística es una ablación antral de las venas pulmonares. Es altamente eficaz y es seguro. La tasa de complicaciones es baja, o sea que la tecnología con la que hoy disponemos nos permite para pacientes con fibrilación auricular obtener excelentes resultados. Sin embargo, queremos más. ¿Y cuál es el futuro de esto? Estandarizar técnicas que den más poder en menos tiempo para que las lesiones sean más adecuadas y más seguras, y ya hay muchos estudios que están tratando de estandarizar estas técnicas. Nosotros en nuestro grupo hemos venido aumentando cada vez más el poder que entregamos y menor el tiempo durante el que aplicamos la ablación, y yo creo que en esa técnica están la mayoría de grupos. Las otras estrategias son las que incluyen un balón, y si es un balón de crioablación, no tienen que ver tanto con un mapeo de una ablación punto a punto, sino es una ablación que es técnicamente más sencilla y permitirá que grupos con menos experiencia o personas con menos experiencia puedan lograr los mismos resultados de aislar las venas pulmonares. Esto es válido para fibrilación auricular paroxística. Para pacientes con fibrilación auricular persistente o con aurículas más enfermas, debemos hacer más que esto. Y es en ese límite o en esa frontera estamos hoy en día. Queremos hacer lesiones que no tengan que ver con injuria térmica, sino en este caso con injuria eléctrica, y a eso se denomina ablación del campo pulsado o electroporación, que es básicamente una injuria celular causada por una corriente de alto voltaje y muy corta duración, pero que es más específica para el miocito. Y básicamente el mismo de los mismos grandes profesores de electrofisiología que hemos tenido, miren, aquí está el doctor Heisager, el doctor Hayes, entre otros, que en 1998 nos comenzaron a mostrar el camino. Hoy nos muestran algunos ejemplos de cómo la electroporación puede ser una nueva herramienta muy útil. ¿En qué consiste eso? Un campo eléctrico de altísimo voltaje, bifásico, pero aplicado durante unas pequeñas fracciones de segundos, causan lesiones, estas son las paredes celulares, irreversibles en la pared celular y por lo tanto muerte celular. Resulta que los miocitos son más sensibles a esa electroporación que las neuronas o los vasos, entonces, y mucho más tejidos adyacentes como el esófago. Entonces la electroporación resulta siendo una técnica de ablación igual de efectiva que la convencional, pero quizá más segura porque la lesión del tejido circundante es menor.
Este es el tipo de lesiones que causan esos catéteres, que es muy similar a la que causaría un catéter de ablación convencional, con la salvedad que se preserva las arterias, los pequeños vasos y los nervios. Entonces, el impacto que tiene es que podemos dar ablaciones más seguras, que es uno de los límites, sobre todo en la pared posterior. Y el doctor River Reddy también nos ha enseñado mucho al respecto, ya han publicado los primeros estudios de ablación y sus resultados son satisfactorios. Básicamente, la tecnología es muy compatible con los sistemas de mapeo actual. Se realiza lo mismo, una reconstrucción de la aurícula izquierda, un mapa de voltaje, se aplica la electroporación, que dura muy pocos segundos, es muy rápida de hacer, y queda completamente aislada las venas pulmonares y la pared posterior. Entonces, esta técnica es bien prometedora. Esta diapositiva muestra resonancia magnética. Esto es el esófago, y el esófago, aquí está edematizada la pared posterior de la aurícula y el esófago después de haber hecho ablación con radiofrecuencia o con crioablación, que digamos lo que hemos denominado injuria térmica. Mientras en este paciente se ha realizado electroporación y el esófago está indemne. Entonces es muy seguro. Miren aquí un eje corto del esófago, no hay nada de edema, mientras que aquí se ve un gran edema de la pared posterior de la aurícula y de la pared anterior del esófago. Entonces estamos ganando con esta nueva técnica más seguridad. Ahora hay un catéter también muy novedoso, del que ya han salido los primeros estudios en humanos, que mezcla los dos tipos de ablación, es decir, el catéter, este catéter se llama Lattice, que tiene un diámetro de 9 milímetros, tiene unos sensores de temperatura cada 0.9 milímetros, y su diámetro completo es un poquito menor de 1 centímetro. Se puede avanzar por los camisas de ablación que usamos convencionalmente, y solo con modificar aquí un botón en el equipo de ablación, podemos escoger si queremos dar la ablación convencional. Miren que aquí están los electrogramas, y cuando aplicamos la ablación desaparece rápidamente. Esto es alto voltaje y corta duración, o si preferimos por seguridad o por la zona que vamos a ablatar, realizar electroporación, escogemos ese modo, ahí damos la pequeña descarga eléctrica de alto voltaje y fracciones de segundos de duración, y también queda aislados los electrogramas de esa zona. Entonces, este tipo de catéter es la fusión de las dos estrategias terapéuticas. Además, sirve para hacer mapeo y reconstrucción tridimensional. Entonces, me parece que es una muy buena herramienta. Este es un ejemplo de un caso hecho con ese tipo de catéter. Estas lesiones marcadas en verde se hicieron con electroporación. Fíjense que está en la pared posterior de la aurícula izquierda. Entonces, el operador en este caso escogió hacer la ablación con electroporación en la pared posterior para no tener problemas con el esófago, pero ya cuando se va al techo o a la pared anterior, escoge la técnica de radiofrecuencia. Ese paciente estaba en una fibrilación auricular que se fue organizando una taquicardia auricular, que después mapearon puntualmente en este sitio, y también la pueden con ese mismo catéter hacer una lesión focal acá y quitar la taquicardia. Entonces son catéteres que van a permitir lo que queremos: más seguridad, más duración, y se hacen más rápido también, o sea, menos tiempo en sala por cada paciente. Esta es una imagen para ver con qué tranquilidad se ponen ese tipo de catéteres en la pared posterior de la aurícula izquierda, en cercanía al esófago, y se aplica radiofrecuencia, perdón, se aplica electroporación, sin, digamos, con mayor seguridad y menor demora que ocurran lesiones esofágicas. Los resultados a largo plazo, digamos a mediano plazo, perdón, de este tipo, de este primer ensayo clínico con 65 pacientes, es que el éxito para manejo de pacientes con enfermedad paroxística fue del 97% y fibrilación auricular persistente 90%, con un seguimiento a 360 días. El tiempo de aplicación de radiofrecuencia es increíblemente bajo. Para hacer una línea de techo, menos de 1 minuto, una línea de istmo custodio también menos de 1 minuto, y para aislar las venas pulmonares cerca de 3 minutos de tiempo de ablación. Y el tiempo en sala también generalmente 1 hora a 2 horas, que es menos de lo que una persona que esté iniciando ablación se demora hoy en día con la técnica convencional. O sea que sí estamos ante un avance en las técnicas de ablación con estos catéteres que les estoy mostrando. Este es un mapa de voltaje antes de la aplicación de electroporación, perdón. Está uno muy acostumbrado a decir radiofrecuencia. Estas lesiones en verde son electroporación, y esto en rojo es que ya no hay un voltaje adecuado en los ángulos de las venas pulmonares, o sea que se hizo una ablación casi que exclusivamente con electroporación.
corporación en ese paciente. Esto lo traigo reciente, de octubre 22, el doctor Parker, que nos ha enseñado mucho acerca de ablación de venas pulmonares y de la evidencia, pues digamos da muchas estrellas, es muy optimista con respecto al resultado de ablación. Básicamente la técnica de ablación para FA es superior al manejo médico y tiene efecto en ciertas poblaciones en reducir inclusive la mortalidad, la hospitalización y por supuesto la calidad de vida. Tenemos el reto de mejorar los puntos más fuertes en pacientes con FA y falla, pero yo pienso que estas tecnologías nos van a permitir lograrlo. No importa la estrategia o el tipo de fibrilación que estemos manejando, hacer bien el aislamiento de las venas pulmonares siempre va a ser la piedra angular del tratamiento. Las otras estrategias que se escojan se irán definiendo en la medida que los estudios bien diseñados nos vayan enseñando cuál es el camino. De todos modos, cuando ofrecemos ablación a un paciente con FA paroxística o persistente, es más probable que se mantenga el ritmo sinusal que si ofrecemos el mejor tratamiento médico del que dispongamos. Y un concepto nuevo es que en pacientes con FA paroxística, obviamente lo que tenemos es que no tenga más fibrilación auricular, y eso lo logramos hasta en un 80% de los casos. Pero en fibrilación auricular persistente el concepto cambia y lo que queremos bajar es la carga de fibrilación auricular, y eso se logra. Ya hay varios estudios que muestran que disminuir la carga de fibrilación auricular en falla cardíaca tiene impactos en poblaciones definidas, inclusive en la mortalidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gil por su excelente presentación. A continuación tenemos un break de información general de 10 minutos y continuaremos con la charla del doctor Julián Aristizábal para pasar al siguiente bloque.